Adelante. Buenas noches, queridos compatriotas, amigos. Esta noche estamos reunidos acá para hablar sobre el tema de una posible ley de amnistía y el caso de los cientos de prisioneros políticos que todavía están detenidos, entrampados en la parte judicial de Bolivia, a pesar que ya se cambió de gobierno. Nosotros estamos transmitiendo esta conferencia que lo hemos invitado a Wilder Pérez, quien ha trabajado en este tema de los derechos humanos, y estamos empezando nuestro ciclo de conferencias, nuestro segundo ciclo de conferencias desde el siglo XXI, Repensando Bolivia, una plataforma que reúne a personas de muchos lugares, de muchas procedencias, y donde se iniciaron actividades desde el año pasado, desde este año, desde mediados de este año, para tratar de recuperar la democracia en Bolivia. En este momento, Bolivia ya lleva unas casi 3 semanas y más de haber recuperado la democracia, de haber entregado el gobierno al partido legítimamente elegido por el pueblo, que es el MAS y PSP, pero se han quedado todavía muchos temas pendientes del anterior gobierno de facto de la señora Yanine Áñez y del su primer ministro, que era Arturo Murillo. Siglo XXI tiene la misión de informar frente al cerco mediático que todavía se levanta en Bolivia, tiene la misión de informar, de establecer redes internacionales con asociaciones, grupos, también plataformas, colectivos, que desde ya tienen la misión de romper el cerco mediático que se cierne en Bolivia y de hacer ver la realidad que ha sido escondida por el gobierno de facto frente a los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y por los que no quiere tener ningún tipo de juicio. Ellos están llamando a la ley de impunidad ante todo para protegerse y no reconocer las graves violaciones de los derechos humanos en los que han incurrido y en los que ha muerto mucha gente, han quedado familias destrozadas. Voy a dar la palabra a Alejandro, que es quien va a guiar la entrevista a Wilder Pérez. Y Wilder, desde ya te agradezco mucho por tu participación en nuestra plataforma. Quiero decirles también que Wilder Pérez es parte del siglo XXI. Alejandro, te cedo la palabra. Sí, un gusto, buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que están hoy con nosotros. Bien, Wilder Pérez, nuestro invitado de hoy, es abogado de profesión, es secretario general del Partido Humanista durante su formación y militante humanista por más de 25 años. En el campo de la defensa del consumidor, trabajó en regulación sectorial durante el proceso de formación de las oficinas de defensa del consumidor. Fue jefe y director general en el Viceministerio de Defensa del Consumidor, que es dentro del Ministerio de Justicia. Dirigió el equipo para la elaboración de la Ley 453, Ley General de Defensa de los Derechos del Consumidor, jefe de transparencia del Ministerio de Defensa, militante del MAS y defensor de los derechos humanos. También es miembro del Centro de Estudios Humanistas Chacana, Bolivia, del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba y del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. Defiende el proceso de transformación social y personal a través de la no violencia. Wilder Pérez, bienvenido a Siglo XXI, Repensando Bolivia. Normalmente funcionamos de este modo. Te damos la palabra por unos 15-20 minutos para que nos des una visión de lo que tú planteas, cuál es tu perspectiva sobre el tema de esta noche, reflexiones sobre la amnistía y comisión de la verdad. Y luego entraremos ya a entrar más en detalle con preguntas y también vamos a dar espacio a quienes están siguiendo esta conversación. Vamos a escuchar y vamos a transmitir sus preguntas. Entonces, Wilder Pérez, te escuchamos. Gracias Alejandro. Primero agradecerles este espacio. Sí, tengo el honor de que me hayan invitado a participar en Siglo XXI. Creo que la labor que ustedes han cumplido en estos últimos meses ha sido muy importante, romper con ese cerco mediático
desde afuera, desde muchos lugares, y ustedes lo han hecho de una manera importante, ha sido necesario para poder conseguir esta victoria del 18 de octubre, en la cual se ha mostrado que una mayoría quiere seguir viviendo en un Estado plurinacional y que está decidida a que se mantengan los derechos y beneficios que se han conseguido en favor de las mayorías. A mí me gustaría, antes de entrar a conversar sobre esta ley, que no sé si es tan apropiado llamarla de amnistía, por la connotación que tiene en otros lugares, en otros países, incluso de nuestra propia región. Yo no sé si la llamaría una ley de amnistía, pero creo que es un título que sirve para concentrar un concepto y poder, desde ese concepto, desglosar algunos elementos. Pero esencialmente, inicialmente me gustaría partir de ciertas condiciones predialogales, que son las que pueden permitir establecer qué es lo que estamos queriendo conversar esta noche. Inicialmente yo partiría de que en este último año no solo hemos vivido un desgobierno, sino hemos vivido un golpe de Estado, con todas las letras de la palabra. Estoy hace 10 días en Bolivia, he podido retornar a La Paz, y en las conversaciones que encuentro con amigos, compañeros, ex compañeros de trabajo, incluso ex servidores públicos, algunos militantes incluso del MAS, me ha sorprendido que todavía exista la creencia de que no ha habido un golpe de Estado, de que ha habido una sucesión constitucional, y eso no ha sucedido, eso no ha pasado. Hemos sido testigos de uno de los peores hechos de la historia del siglo XXI, de este siglo, en nuestro país. Hemos visto, por suerte, que un proceso tan irracional y con una actitud tan violenta no ha durado más de un año, porque decididamente la gente ha salido a las calles y sobre todo ha ido a votar para conseguir que esto no se mantenga y no entremos en una espiral de deshacer todo lo que nos ha costado en estos más de 14 años. Pero este último año ha sido un año en el cual se ha instalado a través de una metodología conocida, que la hemos vivido nosotros en Bolivia en los años 70 y principios de los 80, a través del terror, a través del miedo, a través de la división, a través de la persecución, que son características de procesos de factos, de golpes de Estado. Es lo que nos ha tocado vivir, eso es lo que ha sucedido, eso es lo que ha pasado cuando se ha producido la autoproclamación, eso es lo que ha pasado cuando se ha salido a reprimir y perseguir a ciudadanos bolivianos que no estaban de acuerdo con los hechos que se estaban suscitando. Eso es lo que ha pasado cuando nos encontramos con más de 37 muertos. Eso es lo que ha pasado cuando nos hemos encontrado con un escenario lamentable, donde mucha gente hemos tenido que salir del país porque la persecución se hacía cada vez más odiosa. Y hemos visto cómo los medios de comunicación, las fuerzas armadas y policiales, y también los medios de comunicación se han prestado a realizar este tipo de persecución y ocultar todo lo que estaba sucediendo en el país. Entonces, este es un elemento esencial que a mí me gustaría precisar y establecer antes de comenzar. Creo que otro elemento importante sobre este tema es que ha habido una vulneración de derechos y garantías constitucionales y una fractura del Estado de Derecho, ¿no? que ha favorecido la persecución judicial, policial y parapolicial en contra de muchos ciudadanos. Todos estos elementos configuran la comisión de delitos de lesa humanidad. Y en ese contexto hay que establecer también dos preceptos. La normativa internacional, los tratados, convenios y acuerdos a los cuales nos hemos suscrito,
establecen que este tipo de delitos, que la comisión de este tipo de delitos, tiene un alcance de no prescripción, son imprescriptibles. Y además, el otro elemento es que este tipo de acciones no pueden ser, o sea, no se puede a través de leyes internas nacionales favorecer la impunidad. No pueden ser sujetas a ningún tipo de impunidad. Hemos visto que en total desconocimiento de la normativa internacional han favorecido la promulgación de decretos y normas que pretendían mantener la impunidad a quienes han ejercitado este tipo de acciones. Bueno, hay que tener certeza de que ese tipo de procedimientos, ese tipo de normativa interna no puede ir en contra de los tratados suscritos y que no pueden ser liberados de ninguna responsabilidad. Esas son las condiciones predialogales sobre las que partiríamos para entrar a hablar sobre el tema de derechos humanos. En la región tenemos muchos hermanos, países hermanos que han trabajado en este tema y han construido políticas y han construido sobre todo en el ámbito cultural y educativo fuertes cimientos que favorecen que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver con precisión que necesitamos construir ese tipo de herramientas, que necesitamos construir y favorecer que los pilares de la verdad, la memoria, la justicia y la reparación sean elementos esenciales en nuestra cultura y en nuestra sociedad para que no podamos repetir este tipo de acontecimientos y que, bueno, esta historia que nos ha tocado vivir en este último año sea solamente una anécdota de este siglo. En todo este contexto, yo creo que también sumaría un elemento que lo estábamos conversando con muchos amigos y estamos intentando construir una propuesta, que es la de cómo alcanzar desde la perspectiva de una posibilidad de resolver este conflicto en el que nos hemos encontrado, esta división a la que nos ha llevado este último año, y creemos que solo se puede resolver reconociendo lo plurinacional y lo multicultural. La reconciliación en estos términos, en este estado de situación, no es más que sinónimo de impunidad. Si ustedes ven personajes como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, etcétera, están utilizando este tipo de argumentos para conseguir impunidad y que se libere de responsabilidad a quienes han realizado estas acciones. Entonces creemos que la reconciliación no es un elemento que deba utilizarse, que deba instalarse en la discusión. Creemos que la cuestión de lo plurinacional y lo multicultural puede pegar un salto cualitativo, que significa mirar al futuro como una posibilidad de encontrarse y reconocerse, primero en lo personal, como un descendiente de indígenas y mestizo, y en lo social como una diversidad de diferentes culturas y naciones que interactuamos, pero que estamos en la situación de encontrarnos a futuro para poder construir esa posibilidad de una región en la que la diversidad sea el elemento significativo. Creo que también dentro de eso hay que buscar la reparación, que significa no solamente una reparación económica, sino la posibilidad de que se pueda reconocer que han habido perseguidos políticos, han habido hermanos que han fallecido, que han sido asesinados, hermanos que han sido torturados, en muchos casos hasta confinados, han habido confinamientos en este gobierno. Creo que todos esos elementos se deben reconocer y establecer ante la sociedad que estos hechos no pueden volverse a repetir.
Por eso una ley que favorezca estas condiciones resulta interesante. Yo al principio decía que no creo que el término amnistía sea lo más adecuado, porque si uno revisa Chile, uno revisa Uruguay, Argentina, Paraguay, se va a encontrar con que el término de amnistía ha significado que en gobiernos democráticos se favorezca el perdón y la impunidad de quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Y no ha sucedido, si ustedes revisan Argentina, pese a este tipo de acciones, se ha podido conseguir la sanción y la justicia que se buscaba frente a quienes han cometido estos delitos. La reparación es un elemento que va de la mano, pero sobre todo el tema de la búsqueda de justicia significa salir de esa posibilidad de la impunidad. Y en ese sentido creemos que todos estos elementos que hemos vertido van a ayudar a construir ese escenario. En siglo XXI repensando Bolivia, estamos en conversación con Wilder Pérez. Estamos conversando sobre el tema Reflexiones sobre la Ley de Amnistía y Comisión de la Verdad. Para orientarnos un poco, viendo el pasado y viendo hacia qué camino se puede recorrer, el último golpe de Estado se da el 17 de julio de 1980, donde hay una represión violenta. La dictadura en ese momento dice que la oposición tiene que andar con el testamento bajo el brazo. Estamos ya casi 40 años de esa fecha. ¿Qué es lo que no se ha hecho en el periodo democrático para que vuelva esa misma violencia de Estado? Yo sumaría un elemento que también es bueno traerlo a esta discusión o a esta conversación en realidad, que es el antecedente de la ley de amnistía del 78, 77, creo que es el 78, si mal no recuerdo. La huelga de hambre. Con la huelga de hambre de Domitila Chungara y las compañeras mineras, ¿no? Ese antecedente también es importante para conversarlo ahora. Esa presión frente a un gobierno, en otro escenario, obviamente, frente a un gobierno de facto, que consigue que este gobierno pueda, a través de esta ley, este decreto ley, favorecer la vuelta de exiliados y refugiados, la liberación de perseguidos políticos, la cesación de persecución judicial, y que, bueno, después entra una espiral de un deterioro de un gobierno que estaba más de 7 años y que había sido totalmente violento y irracional, muestra que en Bolivia hemos tenido antecedentes respecto a la búsqueda de una posibilidad de reconocer que frente a la persecución política es posible frenar esto y desarticular todos estos procedimientos. Creo que un poco yo, haciendo una autocrítica como militante, le sumaría algo de ingenuidad a todo lo que nos ha sucedido en el golpe, ¿no? Antes de este último año. Una ingenuidad que yo creo que viene por un tema de poca memoria, que ese es el principal problema que tenemos. No hemos construido una memoria adecuada de lo que ha pasado en los años 70 y 80. No tenemos un criterio claro. La memoria no ha sido trabajada de manera adecuada. Creemos que ese es uno de los temas más importantes. Lo discutíamos con algunos amigos de otros países que nos decían, si es posible, ustedes tienen la tradición de la memoria verbal, no ponen tanta acentuación en una construcción de una memoria escrita, con símbolos, con signos, y creo que ese es un tema que hay que trabajar. O sea, nos hemos olvidado de todo lo que hemos vivido. Y olvidarse nos ha llevado a una circunstancia de ingenuidad que todavía la estamos atravesando. Escuchamos argumentos como de compañeros y militantes que dicen que Evo Morales ha escapado, o que decían eso, que decían que muchos se habían ido y no habían afrontado la lucha y no sé qué, cuando en un gobierno de persecución, en un gobierno de facto que toma medidas de este tipo, sabemos que la principal forma de trabajar la hacen con el miedo y la división
que ahí se fortalece. Entonces, todavía estamos escuchando ese tipo de argumentos. Estamos escuchando argumentos como de personas que están intentando resolver su tema de manera personal. Es posible que lo puedan hacer. Yo he sido sujeto de un proceso penal que no ha cumplido con las formalidades que establecía el procedimiento ni la ley especial por la que debería de haberse conocido una investigación en contra mía, y eso es nula, ¿no? O sea, yo podría resolver fácilmente mi situación y dedicarme a mi vida, ¿no? Pero creo que a los que nos ha tocado pasar estas circunstancias, necesitamos caer en cuenta de que tiene que haber un compromiso social con la construcción de, sobre todo, verdad y memoria. La verdad que hay que disputarla, la verdad que hay que ponerla en el escenario y establecer a través de hechos todas las circunstancias que nos ha tocado atravesar. Y la memoria que hay que construirla y hay que trabajarla de manera permanente. Yo tengo la experiencia de haber estado este último año en la Argentina y he visto de cerca y con bastante admiración y sorpresa cómo es que ellos han trabajado el tema de la memoria. Ellos tienen un mes en marzo en el cual se encargan de que la gente recuerde todo lo que han pasado. Y eso nosotros no lo tenemos, no lo hemos construido. Hemos vivido periodos oscuros de hechos violentos, hechos de persecuciones, que bueno, a mí no me ha tocado vivirlas ni tener mucha conciencia porque era muy pequeño, pero sí, por una decisión personal, me las he investigado y bueno, nos encontramos con periodos muy oscuros de nuestra historia, ¿no? Somos el país de los que cuelgan y matan a sus presidentes, ¿no? Y hemos estado en este último año en una circunstancia muy parecida. Y ese es otro elemento, ese es otro aspecto que donde voy intento recalcarlo. Creo que la decisión del expresidente Evo Morales ha sido acertada. Creo que la interpretación de algunos amigos militantes del MAS de poner a Evo Morales en un escenario de soledad, en un escenario de haberse ido, no es muy acertada. Yo creo que la decisión de Evo Morales de preservar su vida como primer tema y después de evitar que haya muchas más muertes, ha sido para mí, particularmente como humanista, una decisión que ha puesto como valor central al ser humano y sobre todo ha favorecido que no entremos en una espiral de violencia mucho más grande. La decisión de Evo Morales ha sido acertada y ha permitido que podamos transitar de manera rápida hacia un escenario en el cual nos encontramos ahora. Yo creo que es el gran líder de este siglo y ha mostrado que siempre tiene las respuestas oportunas. Recién, ustedes deben saber, ha decidido junto con otras organizaciones sindicales campesinas organizarse a nivel regional para trabajar en la cuestión pluricultural, plurinacional y multicultural. Entonces yo creo que tiene una gran intuición y una gran sabiduría al decidir trabajar en esos aspectos que para nuestra comprensión es uno de los temas más importantes, no solo de Bolivia, sino de la región y sobre todo de la especie humana. Si ahí vamos, si aspiramos a eso como un escenario futuro y no como una cuestión solo reivindicatoria, estamos encontrándonos con una posibilidad mucho más interesante. Justamente, hablando, usted mencionaba que lo que hubo en Bolivia sí fue un golpe de Estado, sí hubo una represión amplia, y estamos actualmente, se está hablando de esta idea de la amnistía hay una comisión de derechos humanos, Interamericana de Derechos Humanos, que tiene 6 meses para esclarecer lo que ha pasado. Para entender los actores y las nociones de derechos humanos, desde su punto de vista, ¿qué versión, o sea, cómo se entiende derechos humanos, qué comprensión hay de los derechos humanos desde, por ejemplo, un Carlos Mesa, por ejemplo, o de un Jorge Quiroga, el uno que ha llamado justamente a que se vigilen, entre comillas, los centros electorales, y ambos también plantean que lo que hay que defender son los derechos humanos. ¿Qué lecturas usted encuentra sobre los derechos humanos en Bolivia?
porque en el fondo hay una especie de competición entre qué versión de derechos humanos se va a imponer. Sí, yo creo que hay que tener, digamos, como claridad en que esto se trata de encontrar la posibilidad de establecer una verdad. En uno de los encuentros con funcionarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de uno que estaba relacionado con el tema de los organismos paramilitares, nos pedían una especie de imparcialidad, que nosotros mantengamos una especie de imparcialidad respecto a la situación que habíamos atravesado. Entonces, mi primera participación ahí fue para explicarle a la señora que nosotros no podíamos tener una imparcialidad, porque nosotros representábamos a organizaciones, a organismos, a asociaciones de personas que habían sido sujetas de persecución política, y que lo primero que estábamos tratando de establecer es que había sucedido esa verdad y que se necesitaba reparar esa verdad y que se necesitaba establecer justicia, que en todo caso a este tipo de organizaciones les correspondía mantener esa imparcialidad entre comillas. Hemos visto cómo en estos últimos meses han intentado utilizar el discurso del presidente Luis Arce para buscar una aparente reconciliación, la pongo entre comillas, porque para este escenario que estamos describiendo en el contexto de Bolivia, la reconciliación para mí no es un elemento sobre el que debamos trabajar. Yo soy humanista, nosotros los humanistas trabajamos sobre la reconciliación, es un elemento esencial a nivel personal y social. Eso que mencionabas al principio, nosotros creemos que la transformación social solo va de la mano con la transformación personal y tiene que ver con la reconciliación, pero no en el contexto de lo que se está manejando. Por eso hemos decidido entrar en ese elemento de entender a la reconciliación como el reconocimiento de lo plurinacional y lo multicultural, con una posibilidad en Bolivia de pasar a otra situación y pegar un salto de calidad. Tuto Quiroga, Carlos Mesa, sobre todo Tuto Quiroga, me ha tocado verlos en los últimos meses, paseándose por los medios de comunicación, mostrando cómo había favorecido ese desarrollo del golpe de Estado, cómo había presionado para que la presidenta del Senado, Salvatierra, pueda renunciar ante la amenaza directa del asesinato del presidente Morales, cómo la han obligado a que tenga que dejar su presidencia para que se proceda en este tipo de golpe y autoproclamación y que vivamos este desgobierno. Son confesiones que no necesitan pruebas, están en los medios de comunicación, como Camacho sale diciendo que ha pagado a los mandos militares y policiales para que puedan presionar y sugerir, entre comillas, para que Evo Morales renuncie. Nos han mostrado cuál ha sido la intencionalidad y cómo han trabajado, y después favoreciendo la institucionalización o que este gobierno se autoproclame, este gobierno de años se autoproclame, han favorecido la persecución, asesinato y confinamiento, detención y todo este tipo de delitos que se han cometido en contra de ciudadanos bolivianos. Y ahora salen con el discurso de la reconciliación y ahora salen pretendiendo que esa reconciliación signifique impunidad. Yo creo que hay que tener clara el concepto claro para entender que no podemos favorecer ni que las fuerzas policiales ni militares que hayan actuado de manera irregular e ilegal sean sujetas de algún tipo de impunidad. No podemos favorecer que quienes hayan instrumentalizado la persecución política, como el órgano judicial y el Ministerio Público, queden impunes. Una tarea importante dentro de este trabajo de la verdad y la memoria es establecer quiénes han sido los responsables de instrumentalizar esta persecución. Y eso tiene que hacerse, tiene que determinarse, tiene que identificarse a las personas, a los fiscales, a los jueces que han decidido poner al servicio nuestra justicia
para perseguir a ciudadanos por temas políticos. Y han realizado construcciones. Estamos en esta organización de amigos que se encuentran en situación de persecución y uno encuentra testimonios que son, pero terroríficos, cómo han construido casos con solo mirarse sospechosamente. ¿Podría darnos algunos ejemplos? Sí, sí, o sea, no me gustaría dar nombres porque ese es otro de los elementos también de esto, ¿no? La revictimización, pero hemos encontrado como en algunas instituciones como AGETIC, a servidores públicos no de alto rango que realizaban trabajos regulares en esta institución, han entrado en Ministerio Público, policías, y solamente por mirarse de manera rara han sido detenidos, llevados a interrogatorios, llevados al Interpol para que presten sus huellas digitales, a mujeres que se les ha pedido que se desvistan para identificarles si tenían tatuajes, y cuando las personas decían, las mujeres decían, no tenemos ese tipo de cosas, las han obligado a desvestirse. Situaciones de la persecución a los médicos cubanos con mujeres que han sido manoseadas, torturadas, y los responsables de estas tareas de coordinación que eran dependientes del Ministerio de Salud, procesados, imputados, detenidos. Entonces, es terrible, lo de Montero es terrible. Uno revisa la denuncia y la formalización de acusación del Ministerio Público de Montero, y es un teatro que no tiene ni pies ni cabeza. Montero están confundidas dos sectores en los cuales se han entremezclado y se ha armado una organización terrorista paramilitar inexistente e imposible de que haya pasado. Lo de Facundo Molares es un ejemplo de esa persecución y de esa manipulación y de cómo se ha prestado las fuerzas policiales y judiciales y el Ministerio Público para perseguir a ciudadanos inocentes y que además están reclamando que cómo quedan, porque si me van a sancionar, si voy a salir sobreseído, igual estos antecedentes quedan, igual mis huellas digitales quedan, igual estoy registrado en la Interpol. Por eso es que estamos planteando esta necesidad de una ley que pueda resolver el tema de no quieren ser perdonados, no quieren que haya un indulto, quieren que se establezca que las acciones que se han realizado en contra de ellas, de estas personas, han sido irregulares, han sido políticas, han sido de persecución de un gobierno de facto. Eso es lo que se está buscando con esto, que no sé si denominar una ley de amnistía porque tiene otra connotación, ¿no? Yo creo que la denominaría como una ley de la verdad frente a este último año que nos ha tocado transcurrir. Esta gente, eso es lo que pide, gente que nunca ha tenido un problema legal y que se ha encontrado en una circunstancia de persecución donde han utilizado este tipo de hechos para mediatizar una supuesta comisión de delitos que llegaban a niveles de sedición, terrible, o sea, terrible, sin ninguna, sin ninguna impunidad, y pensando, yo imagino que el MAS no iba a volver. Han intentado desarticular toda posibilidad de que los militantes y las organizaciones de sindicatos, organizaciones campesinas, etcétera, a través de sus dirigentes puedan articularse. Y bueno, la población, la sociedad ha mostrado que pese a esta persecución instalada sobre el miedo, pueda aún así organizarse y conseguir esta victoria, ¿no? El golpe de Estado se da en noviembre de 2019. Desde ese momento y a partir de ese momento, ¿cómo se articula el esfuerzo de documentar, el esfuerzo de guardar un registro que, llegada la hora de pedir justicia, pueda servir de fundamento? ¿Qué es lo que ha visto en Bolivia y fuera de Bolivia para justamente guardar una memoria que tenga peso jurídico eventualmente? Primero, el golpe de Estado no se ha suscitado en
noviembre, el 11 de noviembre, ha pasado antes. O sea, Es ese decir, es el fin, ¿no? Tenemos antecedentes de que ya había una actuación de las fuerzas policiales, incluso militares, a través de sus servicios de inteligencia que estaban ya desplegadas para controlar el eventual golpe de Estado. Y además esto lo ha manifestado Camacho y Tuto Quiroga en las entrevistas en las que actuaban impunemente. Inmediatamente nosotros podemos tomar contacto con organizaciones de derechos humanos. Hemos favorecido, además intentado, y ha pasado, hemos sido partícipes de poder organizarnos. Y eso ha sido una gran cosa, algo que ha pasado que resalto como favorable. Muchas organizaciones, sobre todo en la Argentina, con la experiencia que tienen, han permitido que podamos articularnos y han dado sus espacios y ámbitos para que distintas organizaciones bolivianas de distintas partes del mundo puedan articularse y de alguna manera trabajar sobre la verdad y la memoria. una Nosotros pequeña pausa, un pequeño paréntesis. No sé si sería pertinente, si considera pertinente esta conversación, que nos cuente un poco cómo fue que acabó en Argentina. Sí, bueno, yo trabajaba como funcionario público del Ministerio de Defensa, había participado como militante del MAS en la campaña y ya en la campaña vimos cómo habíamos sido identificados, vimos gente que nos fotografiaba, que nos identificaba y bueno, nos pareció un poco primero inusual y bueno, y después empezamos a atar cabos que ya se había desplegado todo un procedimiento para favorecer el golpe. Y bueno, una vez terminada la campaña, tomamos algunos militantes la decisión de proteger sobre todo a nuestro presidente y vicepresidente y nos organizamos, ¿no? En torno a esas organizaciones se han igual desplegado acciones de inteligencia que han podido ser detectadas. Cuando se sucede el golpe, inmediatamente se inicia en el ministerio en el que me tocaba trabajar, se inicia una movida a través de las redes sociales para desprestigiarnos con argumentos que son totalmente mentirosos. Y ese es un elemento que primero le sucede a alguien que no ha participado de este tipo de circunstancias y no tiene la experiencia, ¿no? Yo nunca había tenido ninguna infracción de tránsito, siempre me he cuidado de ese tipo de cosas y lo primero que descubro que me empiezan a escribir de otras partes del mundo diciendo que estaban circulando acusaciones en contra de algunos servidores públicos nuestras, acusaciones en contra nuestra en la que se nos acusaba de haber cobrado dineros, haber realizado actos ilegales, etcétera, ¿no? Que nunca han sucedido, yo nunca he participado en ninguna recaudación de dinero. Y empiezan a ejercitar acciones de presión sobre mi familia y sobre mi persona, que son amenazas, agresiones a través de las redes sociales, que al principio uno no las toma a la ligera, ¿no? Y dice, bueno, es parte de todo esto que estamos pasando, pero estas empiezan a incrementarse, tener una preocupación muy alta en nuestra familia y por decisión personal, primero por llamado de muchos amigos, porque esto empieza a circular en la región, empiezan a llamar y decir, no sé si te das cuenta, pero te está instrumentalizando un escenario bastante complicado. Y ahí es donde empezamos a tomar contacto con algunos servidores públicos y nos damos cuenta que estaban persiguiéndonos. No salía en la tele, no salía en ningún lado, pero sí había una persecución. Y lo primero que pasa en estas circunstancias es que uno deja de conectarse, ¿no? No sabe con quién va a hablar. Pero por suerte tomamos la decisión de conectarnos con amigos cercanos y empezamos a articular una especie de conexión y nos damos cuenta que estábamos siendo perseguidos de varias instituciones y que se estaban armando argumentaciones similares en torno a esto, ¿no? Y de hecho, bueno, yo entrego mi oficina, salgo de vacaciones y soy desvinculado
y 2 meses después se encuentran en mi oficina una bandera del MAS, 4 huipalas, que son símbolos patrios, y 20 hojas membretadas, que no estaban porque yo no había dejado nada de eso en mi oficina, y se me inicia un proceso por incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado, porque han encontrado esto 3 meses después de que yo había entregado inventariado a mi oficina, con los sellos que corresponden para mi desvinculación, aparece estos supuestos materiales que no dicen nada, pero que además son utilizados para iniciar una acción directa. Yo era jefe de transparencia de un ministerio y no correspondía, porque el jefe de transparencia, el ex jefe y la MAE tienen que ser procesados ante el viceministerio de transparencia para determinar, en este caso, este tipo de delitos, porque son delitos de corrupción, están en la ley 004, y que también ese es otro error, que se les ha dado carácter de imprescriptible, que se lo ha hecho de manera ingenua también. A través de esta determinación de un informe, deciden iniciar una acción y no correspondía. O sea, debería haberse iniciado primero un trámite administrativo ante la instancia correspondiente y haber establecido mi responsabilidad. Por eso es que tenemos clara que la persecución judicial era la mejor manera de desarticular a quienes estábamos militando y sabían que éramos parte de la participación en las campañas. Y eso es lo que han hecho, ¿no? Y a raíz de eso, con una compañera que está ahora aquí, a la que quiero mucho y le tengo mucho aprecio, que me llama y me dice, yo creo que tienes que salir, es que decidimos salir, ¿no? Y bueno, en febrero ya estamos en la Argentina. Entonces, sabemos, bueno, uno de los principios de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, es que la primera tarea es agarrar un cuaderno y anotar qué pasó, dónde, quién, cuándo, es documentar. ¿Cómo se empieza a documentar eso dentro de Bolivia y fuera de Bolivia? ¿Y cuál es el estado actual de todo ese trabajo? Cuando salimos, nos articulamos con organismos de derechos humanos de la región, sobre todo de la Argentina, pero también de Europa, amigos bolivianos que ya estaban trabajando en el tema, y decidimos iniciar campañas frente a persecuciones simbólicas, como la de los 7 asilados en la Residencia de México, que ha sido una campaña muy fuerte con la que hemos trabajado en las redes sociales y también en Bolivia y en muchos lugares de Europa, mostrando que había un incumplimiento de la ley, un cumplimiento de tratados y costumbres internacionales que atentaba contra nuestro Estado de Derecho y nos ponía en una situación de vergüenza. Y en ese escenario decidimos construir un mapa de vulneración de derechos humanos. Y lo hemos denominado, se los voy a mostrar ahora, no sé si lo ven. Este mapa es una cartografía de lo que ha sucedido en este último año en la vulneración de derechos humanos. Es un mapa que está en construcción, porque este mapa está constantemente alimentado. Y lo que pretendíamos con este mapa, la idea inicial de este mapa era generar una idea integral de la vulneración de derechos humanos. Porque si uno primero vivía en Bolivia, veía las noticias, conversaba con sus familiares y amigos, no podía establecer con precisión qué tipo de vulneraciones de derechos humanos estaban pasando. O sea, uno puede decir, sí, mi amigo se ha ido, sí, lo han detenido tal, pero no podía tener la magnitud. Y la idea de este mapa es generar de manera integral, virtual, interactiva, la posibilidad de construir y de tener presencia imagen concreta de la vulneración de derechos, ¿no? Entonces hemos decidido dividirlo por diferentes categorías, en actos de violencia en masa, en violencia sexual y de género, en persecución política y judicial a exfuncionarios y dirigentes. A ver, voy a cerrar esto. En denegación de justicia, en racismo y otras formas de discriminación, y en violencia contra infraestructuras. Y en cada una de estas entradas hemos tenido el detalle
de poder establecer con la mayor precisión el relato, la descripción sintética de lo que había pasado, el lugar, la ubicación, la fecha, las fuentes, que son lo más importante, porque aquí tenemos los diferentes informes de las diferentes organizaciones e instituciones que han trabajado en la determinación de vulneración de derechos humanos, el hecho que se denunciaba y los ejecutores. Todas estas categorías son las que componen nuestra base de datos, y si uno pincha en el mapa, puede encontrarse con este tipo de imágenes, ¿no? Uno puede entrar al mapa de manera virtual, al mapa que es un mapa de Google Maps, que no es nada difícil, de acceso fácil y común para todos, y empieza a pinchar las diferentes burbujitas y se encuentra con que, por ejemplo, aquí tiene quema de viviendas humildes en el barrio Cofadena, hay un video, y bueno, en este caso creo que no ha sido cargado el video, pero sí tenemos la ubicación, la fecha, las fuentes, que si uno las pincha, puede ingresar a las fuentes y tener precisión el informe de donde se está elaborando y sacando esta entrada, y en este caso podemos revisar la fuente. Esta es una noticia, por ejemplo, que nos permite establecer de dónde hemos sacado estas fuentes, esta información. Uno pincha así, aquí a cualquier otro lado, y se encuentra con esta descripción. En algunos casos, a ver, vamos a tratar de encontrar algunos, hay videos que documentan este tipo de vulneraciones. Masacre de Sencata, por ejemplo, y ahí uno entra a la masacre de Sencata y puede establecer la descripción, cuáles son las fuentes que han hecho relación a este hecho, qué fecha han sucedido, cómo se denuncia y las fuerzas que han participado en este tipo de ejecución. Y así podemos identificar incluso en la masacre de Sencata a una persona que ha fallecido, asesinado por soldados, salió a comprar pan y resultó herido de bala, fallece el 20 de noviembre de 2019. Estas son las fuentes, etc. La idea de este mapa ha sido construir esa imagen de manera global de todo lo que había sucedido, poder establecer con precisión los hechos y, bueno, seguir alimentándolos, porque esto, aquí tenemos, por ejemplo, lo que le pasa a Marco Antonio Borda, que es un ex diputado y presidente de la Cámara de Diputados, la descripción de todo lo que le sucede, la fuente, la fecha, el lugar, y tenemos un video que si uno accede puede encontrar una imagen visual de todo lo que había sucedido y que describe esta entrada. Esto es lo que hemos trabajado. Este es un trabajo de muchos amigos, de muchas organizaciones, de Francia, de Suecia, de Argentina, de Bolivia, que hemos decidido construir esto y lo hemos presentado a la Argentina. Queremos hacerlo el 10 aquí en Bolivia, y bueno, y mostrar que, bueno, este mapita tiene que seguir siendo objeto de construcción y que puede significar una fuente bastante interesante para que, sobre todo, el ciudadano común que quiera conocer los hechos que se han suscitado en el último año, pero también pueda convertirse en un elemento de prueba. Todas estas fuentes que están ustedes viendo han sido prueba preconstituida en la querella, en la denuncia presentada en Córdoba por delitos de lesa humanidad y que está en situación de admisión. Nosotros creemos que lo que debería pasar y que sería significativo es que nuestra justicia, nuestra jurisdicción interna, pudiera conocer de estas denuncias, procesarlas y establecer sanciones a los responsables. Eso es lo que debería pasar en un Estado de Derecho. Esperemos que eso se favorezca. Pero si no pasara, también existe la justicia universal. Y tenemos antecedentes en nuestra historia, como las del juez Garzón contra Pinochet, contra los
los asesinados en la dictadura de Franco, que son antecedentes de que también la jurisdicción internacional, la justicia internacional, puede buscar, se consiga reparación y justicia. Y esperamos que nosotros, como una decisión del gobierno, del nivel central y sobre todo del Estado, con todos sus órganos, de favorecer que la justicia se consiga en Bolivia, que la reparación también. Bien, justamente en Bolivia, sobre la situación en Bolivia, varias entidades, organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Harvard y otros más han presentado ya informes. ¿Cuál es su evaluación de esos informes? Son fuentes que son además pruebas y es importante todos estos antecedentes. Yo creo que la comisión esta que está ahora conformada por decisión del gobierno de Luis Arce, esta comisión de la CIDH que va a realizar una investigación imparcial, es un antecedente, es un procedimiento interesantísimo, favorecedor. Deberíamos esperar que la determinación de esta comisión, pero también en el marco de lo que ha pasado en otras instancias de la región y en otras partes del mundo, incluso en Sudáfrica, etcétera, con un antecedente en Sudáfrica donde las mismas comisiones de la verdad podían recibir declaraciones. Estas comisiones de la verdad estaban conformadas por las propias víctimas y podían recibir declaraciones y establecer la posibilidad de perdonar a quienes habían cometido estas sanciones, ¿no? No tenían un carácter vinculante judicial, etcétera, pero sí un elemento interesantísimo en un contexto diferente en la que participaban las propias víctimas y se encontraban con sus agresores. Creo que la posibilidad de conseguir que haya una comisión de la verdad propia, boliviana, y de que nosotros mismos podamos establecer los mecanismos adecuados para buscar esta justicia y reparación, también es un elemento que hay que poner en la mesa, también es un tema importante de discusión, porque necesitamos trabajar sobre eso y necesitamos los bolivianos también construir estas propias categorías e instituciones y hechos históricos que sirvan para establecer elementos de esa verdad que estamos tratando de construir. Está sin audio, Alejandro. Ahora sí. Ya en 2003, cuando se produce la masacre de octubre, luego se lleva a cabo un proceso ante las cortes, inclusive en Estados Unidos, para llevar a la justicia tanto a Gonzalo Sánchez de Lozada como a Sánchez Berzaín. ¿Qué lecciones se pueden aprender de esto, de un proceso que no ha dado resultado positivo de justicia para las víctimas? Es decir, todavía hay cuentas pendientes en materia de justicia. Entonces, de ese, entre comillas, falta de justicia, de ese proceso, ¿qué lecciones se pueden tomar para que no se vuelva a repetir lo mismo? Y quizá también para retomar para restaurar la justicia sobre esas masacres. No solamente hay falta de justicia en ese periodo, también tenemos deudas pendientes con los periodos dictatoriales. Creo que hay que entender que este no es un tema que se va a resolver rápidamente. Este es un trabajo de largo aliento. Es importante por eso traer de este pasado, traer de esa memoria lo que nos ha tocado vivir en los años 70 y 80 y ponerlo en presencia, construir de nuevo esa memoria que nuestras generaciones incluso y las generaciones nuevas se han olvidado. Creo que sobre todo el tema es de construir memoria y verdad. Decididamente necesitamos trabajar con políticas públicas sobre esos temas.
no es solamente una cuestión de reparación y justicia, porque ustedes deben recordar el juicio de responsabilidades contra García Mesa, el único que ha habido, la imposibilidad de conseguir un juicio de responsabilidades contra Banzer, y después no tenemos más antecedentes, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en Estados Unidos, que igual no ha sido tan alentador y solamente se ha conseguido una reparación civil, que incluso creo que está en discusión y sujeto a una apelación. Pero yo creo que lo más importante aquí es trabajar sobre la memoria y sobre la construcción de una verdad. A mí me llamó mucho la atención y fue una de las motivaciones más importantes para trabajar sobre el mapa, cuando encontré de casualidad, revisando las noticias bolivianas, que el municipio de La Paz estaba trabajando sobre este tema de la memoria. Y ahí aparecía el abogado, el exalcalde, abogado que había enjuiciado a García Mesa, estaban algunos personajes del periodo de los gobiernos dictatoriales de los 70 y 80, y se intentaba instalar el periodo de los 14 años de Evo Morales como dictatorial. Entonces fue una de las razones que me motivó, ¿no? Dije, no puede ser. Este es un tema de memoria y este es un tema de verdad. O sea, lo más importante aquí es construir la memoria e instalar la verdad de lo que ha pasado. Y si les vamos a dejar ese espacio a quienes no tienen la mayor posibilidad de hacerlo de manera honesta, nos vamos a encontrar con que estos hechos nuevamente se van a volver a repetir. Nos vamos a encontrar con ciudadanos arrodillados, pidiendo en las guarniciones militares que tomen el poder. Y yo no sé si eso lo van a encontrar en otras partes del mundo, no me lo imagino. Pidiendo que hagan un golpe de Estado, eso es una barbaridad, eso es, no sé si en la Argentina lo harían, no sé si en Chile lo harían, porque saben lo que ha pasado, saben cómo han perseguido a sus familiares, saben las masacres que han habido, las persecuciones judiciales, torturas, secuestros, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los actos abominables de los que han sido testigos, y nosotros también, los que hemos sido sujetos, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema. La verdad y la memoria son elementos que tienen que ser trabajados adecuadamente. Es un trabajo de largo aliento, no se va a resolver rápidamente y hay que tener conciencia de eso, y eso es lo que venimos charlando. Si pensamos que se va a resolver porque se repara mi situación personal o simplemente sale una ley, no va a ser posible. O sea, tenemos que trabajar esto con una mirada de largo aliento para construir una memoria que permita que esto nunca más vuelva a pasar. En siglo XXI, a Bolivia, estamos hoy en conversación con el abogado Wilder Pérez, quien hoy está conversando con nosotros sobre el tema reflexiones sobre la ley de amnistía y comisión de la verdad. Ha insistido en varias ocasiones Wilder Pérez sobre el tema de la memoria. Si miramos, por ejemplo, la situación de la memoria en España, todavía hay un sector que reivindica el franquismo. No ha habido un proceso a los responsables de las masacres en España. No se han encontrado tumbas, hay desaparecidos. Si vemos el tema de la memoria en Chile, por ejemplo, por lo menos entre un 30 o un 40% de la gente reivindica la dictadura de Pinochet, lo cual nos plantea la situación de que la memoria es en el fondo un acto político, es decir, qué es lo que se va a recordar y quién decide qué es lo que se va a recordar. Entonces, ¿cómo se puede resolver, cómo se puede encontrar consenso en una situación como la boliviana, donde hay un racismo de larga data? Se ha comparado inclusive al país, a Bolivia, como un estado de apartheid, y donde hay grupos de poder que tienen una idea muy distinta de la memoria. Los que, por ejemplo, dicen que hubo 14 años de dictadura bajo el gobierno de Evo Morales. Entonces, ¿cómo afrontar, cómo encarar este desafío de llegar, digamos, a una... ¿Hay que negociar la memoria? ¿Cuál es el camino hacia esa memoria? Es un tema bastante, es una pregunta, esa sí es una pregunta muy difícil de responder. Yo no creo que en Argentina, no creo que en Chile
exista una unánime mirada respecto a lo que ha pasado igual con esos procesos dictatoriales. Creo que sí, sigue habiendo una división además favorecida por una mirada dualista a la que no voy a entrar, que para mí tiene un origen hasta zoroastriano, de donde se ha originado esta dualidad del bien, del mal, del cielo y del infierno, esta dualidad que nos acompaña años todavía y sobre la que no podemos salir, ¿no? Esa dualidad que ha construido la teoría de los dos demonios, esa dualidad que ha construido una teoría de Gramsci sobre la disputa de la memoria, ¿no? Que está en disputa todo esto y que hay esta cuestión binaria. A nosotros como humanistas, hace más de 30 años que participo, salíamos con el tema del medio ambiente con una mirada totalmente diferente. Nosotros decíamos que había que humanizar el tema. Nosotros decíamos que si uno no trabajaba con su propia especie, era muy difícil trabajar con otras especies. Si uno no cuidaba a su especie, no iba a cuidar a las otras, iba a ser más difícil. Y en vez de poner a las plantitas por encima del ser humano, nosotros planteábamos una especie de reconciliación con esa dualidad que ha existido entre el ser humano que se para y se opone a esa naturaleza y la conquista, y planteamos una reconciliación, pero poniendo al ser humano como lo central, y que a través de esa posibilidad se podía resolver el tema. Y hemos visto que en los últimos años, por diferentes razones, bajo diferentes conceptos, con diferencias, se ha instalado una necesidad de que hay que cuidar el medio ambiente, de que es una prioridad hacerlo. No está pasando todavía, pero sí es un contenido que está en las personas y está en las sociedades. La gente lo tiene instalado. Así también nosotros creemos que el tema de la violencia es algo que se tiene que trabajar. Así creemos también nosotros que el tema de este tipo de formas de romper con la institucionalidad de una democracia que todavía para nosotros sigue siendo formal, hay que trabajarla y hay que instalar esos contenidos en cada uno de nosotros, ¿no? Así como se han instalado otros en los cuales es totalmente desdeñable y poco humano maltratar a otra especie cuando hace no menos de 30 años era soportable, y se ha instalado que uno no puede ejercitar actos de violencia sobre otras especies, y está pasando. Creo que de la misma forma hay que trabajar esos contenidos de manera individual y social para que se pueda ir construyendo unas sociedades más humanas y menos violentas, menos irracionales, más una especie no tan prehistórica, ¿no? Hay que aspirar a pegar ese salto de cualidad. Respondo así a una pregunta muy difícil, muy difícil. Bueno, dando la vuelta a esa pregunta, ¿qué valor tendría el aceptar plenamente que la memoria es un acto político? Si vemos, por ejemplo, casos concretos como este movimiento para hacer caer estatuas de generales racistas. En Bolivia, por ejemplo, hay un centro cultural Patiño, un hombre responsable de masacres mineras. En Santa Cruz hay una avenida Banzer. En Santa Cruz hay una universidad Gabriel René Moreno, de conocidos textos racistas. Es decir, una forma sería reconocer que la memoria es un acto político que expresa una voluntad social, y cuáles serían los pros y los contras, porque es justamente qué es lo que se va a recordar, lo que la población va a creer o no sobre si fue o no fue un golpe de Estado, si fue o no fue un movimiento, una revolución pitita, si hubo o no hubo masacres en Sencata y Sacaba. Porque ahí está, ¿qué es lo que se va a recordar? ¿Qué es lo que se acepta como valor de memoria? Sí, yo definitivamente creo que es una decisión, es un acto político, no necesariamente partidario. Estoy recordando lo que pasó con la Plaza Isabel la Católica, no sé si eres Alejandro de la Paz, y me quedé pensando cuando miraba lo que mostraban los pititas, lo que trataban de instalar los pititas sobre
la chola de Pollera, que la chola de Pollera era una construcción española, alienada y que no representaba nada más que una mirada ignorante de quienes le habían puesto la chola. Y me quedé pensando, no recuerdo ahora el nombre de estos personajes, pero son en Israel son los grupos más radicales y ortodoxos de esa región y de esa religión, que tienen una forma singular de vestirse, que es una barba larga, unas trenzas y un sombrero con un traje negro, ¿no? Que es una construcción del siglo XIV de Europa. Esos no son los judíos tradicionales descendientes de Abraham y de Moisés. O sea, en estas sociedades hemos vivido diferentes transculturizaciones y es parte de esta nuestra cultura que además no es una cuestión estática, ir mostrando que esa evolución también a través de sus símbolos significa la identificación con ciertos aspectos y elementos. Yo creo que definitivamente es una decisión política, es un tema político, hay que trabajarlo así, pero también hay que trabajarlo con un contenido histórico y social que debe instalarse en nuestras nuevas generaciones. A mí me tocó ver cómo mi hija de 15 años estudiaba en un colegio en Argentina y en ese colegio se trabajaba sobre la verdad y la memoria, sobre los hechos que se habían suscitado y se posibilitaba también que ella decidiera sobre ese tema, pero se ponía los hechos, no se los negaba. Y creo que es importante que eso pase a nivel cultural y educativo en nuestro país. ¿Cuál cree que sea el valor del trabajo que están haciendo esta comisión internacional que está en Bolivia por 6 meses para investigar lo ocurrido, los actos de violencia? ¿Cuál es su apreciación? Si se va a dar curso, ¿hay una voluntad? ¿Qué cree que va a ser el resultado de esta comisión? Y primero, ¿por qué le parece que ese grupo, que en base a informes previos, como decíamos, hay 4 o 5 informes, no se pide, ya no se declara ya una amnistía a los detenidos por el gobierno de facto? A ver, primero, creo que la decisión del gobierno de Luis Arce, a través del ministro de Justicia, ha sido acertada. Conozco la trayectoria del ministro Lima, me parece un abogado muy respetable, él ha estudiado en la Católica, ha sido incluso compañero de curso mío. Lo conozco, es una persona muy inteligente, muy respetable en el ámbito jurídico. La decisión que han tomado, lamentablemente, es porque nos encontramos frente a una justicia que no tiene mucho apoyo ni mucho respaldo por parte de la sociedad, está totalmente desacreditada. Creo que el trabajo que va a hacer esta comisión es importante, el antecedente que tienen ellos de México, haber trabajado sobre los 70 estudiantes universitarios desaparecidos, es un antecedente que sirve para mostrar que hay una comisión que va a realizar un trabajo imparcial, pero me parece que también es momento y es oportuno que los bolivianos intencionemos en construir nuestra propia verdad a través de una comisión o algún otro instrumento institucional que permita que los bolivianos también podamos resolver esto. Creo que sí sirve para poder mostrar una imparcialidad y dar inicio a las investigaciones correspondientes, pero también habría que revisar ese tema de que los bolivianos deberíamos estar ante la suficiente altura y tener la madurez como Estado de afrontar esta construcción de una comisión nuestra propia interna que pueda conseguir que la verdad se consiga. ¿Podría decirnos, a la fecha, cuántas personas se encuentran detenidas debido a las acciones del gobierno anterior? Ese es un trabajo que estamos todavía completando, pero un informe inicial muestra que hay más de 1.500 personas. Entre esas, muchas detenidas, muchas con medidas sustitutivas,
algunas que no han sido notificadas, pero están imputadas, otras que se han quedado en situación de denuncia o querella, pero son más de 1.500. Es un número alarmante. Y lo más resaltante de todo esto, lo que llama más la atención, es que la gente desconoce este tema. Ustedes pueden preguntarle a sus amigos, parientes, y no tienen ni idea. Eso se quedan extrañados de que ese número exista y lo estamos determinando, estamos haciendo un relevamiento de esa información para precisamente contribuir a la construcción de esa verdad, ¿no? Pero son más de 1.500 detenidos. Perseguidos políticos, perdón. Sí. Sí, mirando justamente la experiencia que usted mencionaba sobre la huelga de las mujeres mineras de 1978, ¿sería el momento de recuperar esa práctica para pedir la liberación de los prisioneros? Es una buena posibilidad para examinarla. O sea, tenemos, yo creo que a gente muy especializada en el tema, es una tarea que deberíamos gestionarla ante la Asamblea y ver cómo ellos pueden afrontar la construcción de una ley que permita que ciudadanos perseguidos de manera injusta por acusaciones falsas, simplemente por tener un color político o una opinión política diferente, se encuentren en estas circunstancias y se estén vulnerando sus derechos y que a la fecha no haya una respuesta. Es una tarea que tiene que ser afrontada, es una tarea que tiene que la Asamblea tomar una decisión oportuna, eficaz, rápida, que permita que cese esta situación ilegal, inconstitucional y sobre todo inhumano. Mientras se produce ese proceso, ¿qué alternativas existen? Por ejemplo, el habeas corpus. ¿Hay medidas que se puedan implementar para lograr la liberación de estas personas? Sí, lo que hemos hecho es generar acercamientos con instituciones del Estado para que se pueda favorecer, poner en presencia a estos casos y que en muchos de estos se puedan conseguir abogados que puedan ayudar de manera voluntaria. Ahí tenemos la participación de uno que es Sergio Gómez, un amigo abogado que está ahí presente, que junto con otros han decidido de manera voluntaria trabajar en asesorar de manera sin costo, etcétera, de manera voluntaria y permitir que mucha gente que está en situación de detención incluso y que no tiene los recursos puedan encontrar la liberación y que se haga justicia. Sí se está estableciendo ciertos procedimientos de censos, sí estamos trabajando en que se ponga a la luz a través de los medios de comunicación y este tipo de entrevistas y en las redes sociales, etcétera, se ponga en presencia. Hay una campaña que hemos lanzado, hay una página web que está ahí recién construida para favorecer todo este tipo de trabajo. Se llama verdadyjusticia.org y ahí estamos trabajando para darle una amplia difusión y mostrar una campaña que establezca que hay más de 1.500 personas que se encuentran en esta situación. Este 10 de diciembre ustedes van a presentar ese trabajo de mapeo de las violaciones de los derechos humanos. ¿En qué espacio van a llevar a cabo esto y cuál es el efecto que buscan? Estamos buscando primero que haya amplia difusión. Lo vamos a hacer a través del Zoom con la participación de algunas organizaciones simbólicas y conocidas de la región, con las que también hemos trabajado, y algunos personajes nuestros en materia de derechos humanos que puedan poner en presencia este trabajo que nosotros pensamos que es un trabajo muy pequeño, no es una gran producción, pero sí consideramos que tiene un efecto importante y que puede conseguirse un efecto mayor si se le da difusión y la gente puede caer en cuenta de que en este último año hemos transitado una vulneración de derechos que no habían pasado hace mucho tiempo. ¿Están en contacto? ¿Van a hacer presentaciones?
ante este comité internacional que está en Bolivia sobre el tema? Sí, hay una tarea que estamos completando. Estamos completando una bitácora del trabajo que se ha realizado desde el 11 de noviembre hasta la fecha, las diferentes campañas y acciones que hemos realizado para poner en presencia la vulneración de derechos humanos. Y esta bitácora también va a ser presentada a diferentes organizaciones, entidades del Estado, para primero establecer que hay experiencia de organizaciones internacionales, de organismos internacionales de la región, que están que tienen el compromiso y la decisión de participar y apoyar en cualquier construcción de memoria y verdad. En Siglo XXI Repensando Bolivia estamos esta noche en conversación con Wilder Pérez, con quien estamos abordando el tema Reflexiones sobre la Ley de Amnistía y Comisión de la Verdad. Le haré una pregunta más y luego abriremos el espacio para todas las preguntas de quienes nos están siguiendo tan gentilmente esta conversación. Usted mencionaba en un principio que mencionaba el papel que jugaron los medios de comunicación. Hay una frase que dice que a veces no basta tener la verdad, no basta tener la verdad, es decir, tomando en cuenta que hay desde distintos análisis, hay una visión de que los medios de prensa en Bolivia han buscado apoyar y exonerar el trabajo del gobierno de facto. ¿Qué estrategias usted considera necesarias para poder vencer eso que se puede llamar cerco mediático, que niega que hubo masacres, que niega que hubo un golpe de Estado? ¿Cómo va? Y si usted mismo explica que mucha gente no sabe lo que está pasando, y si no sabe lo que no está pasando, y si no sabe lo que no está pasando es porque los medios no están diciendo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo tiene planeado vencer o tratar de perforar ese cerco mediático? En el equipo que estamos construyendo tenemos la suerte de contar con gente que tiene mucha experiencia en el tema de comunicación. Ellos precisamente están teniendo una reunión hoy día en la construcción de una estrategia para trabajar sobre todo en la cuestión de los medios de comunicación y las redes sociales en lo que se refiere al tema de la persecución política. Así que por suerte tenemos un equipo que está pensando en ese tema, pero estamos seguros que espacios como estos, como el de siglo XXI, son muy importantes. A lo largo de estos meses hemos visto cómo se han ido articulando las diferentes militancias, organizaciones, etcétera, a través de estos trabajos que ustedes han venido realizando y cómo la información ha podido ser depurada y conseguir que se llegue a tener una adecuada información con una verdad mucho más cercana. Entonces, creemos que el trabajo que ustedes vienen realizando y otras instancias es muy, muy importante y bueno, hay que favorecer eso y a través de estos espacios construir esa verdad, ¿no? Dejo la palabra a Gustavo, que también tiene ahora preguntas. Sí, bueno, gracias Wilder por tu participación. Realmente nos has dado mucha información muy válida, muy pertinente en este momento, ¿no? Yo lo que quería más o menos referirme era a la Constitución Política del Estado del país, aprobada en 2009, y la vinculación de esta Constitución con los cuerpos legales sobre los derechos humanos que hay en todo el mundo. Hay la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue realizada en 1948, la resolución 217A de la Asamblea General, ¿no? Donde hay una serie de artículos, son 30 artículos que determinan la importancia de los derechos humanos, pero además cómo los derechos humanos pueden ser violados, pueden ser maltratados en toda
en los procesos, bueno, esto vino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad fue testigo de los exterminios masivos de los nazis, de la persecución política, bueno, de todo lo peor que puede pasar a una sociedad, que creo que ha pasado a Bolivia, pero evidentemente en una escala menor, pero no sin menospreciar que ha sido exactamente lo mismo. Hay el artículo 9, por ejemplo, ¿no? Que dice, nadie puede ser sujeto de un arresto arbitrario, detención o exilio. Ese es el artículo 9. El artículo, el artículo 1 dice que no se puede privar de la libertad, de la igualdad y de la dignidad y los derechos a nadie por un tema de raza, de sexo, de creencia, de política y de todo, ¿no? No, ese más bien es el artículo 2, me parece. Pero todos los artículos, los 30 artículos de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apuntan al respeto y al reconocimiento de las personas como tales, ¿no? Más allá de una diferencia étnica, social, cultural, qué sé yo, económica. Hemos visto que la Constitución Política del Estado es la que precautela este tipo de principios en su legalidad y que todos deberían ser detentores de estos derechos porque son reconocidos por la Constitución Política. A 3 días de la masacre, literalmente de la masacre de Sacaba, que fue el 15 de noviembre del año pasado, el gobierno de la señora Áñez lanza un decreto, el decreto número 4078, dando inmunidad irrestricta a los militares, a los policías, en defensa de su gobierno, ¿no? O sea, ellos tenían la carta blanca para poder matar o arrestar, hacer lo que quieran con las personas que caigan en sus manos defendiendo su gobierno. Eso va totalmente en contraposición a lo que es la Constitución Política del Estado. Entonces, en ese caso, ¿cómo es que el país puede, o el gobierno actual, tiene que anteponer la Constitución Política del Estado a todos esos atropellos previos y que hasta ahora vemos que siguen habiendo víctimas de esos atropellos que en cierta forma fueron todos ilegales? ¿No? ¿Cuáles son las acciones del gobierno que tiene que verse en este momento reflejadas en la Constitución Política? You asked me to do that, then okay, we can try that. Yeah, sure. ¿Del gobierno actual, dices? Claro. ¿Cuáles serían las labores del gobierno actual para hacer que esto se enmarque dentro de la Constitución Política del Estado? Un principio esencial de la Constitución es el mandato que existe no solamente al gobierno actual, sino a todos los otros órganos del Estado y a todos los ciudadanos, es el artículo 13, parágrafo 2 de la Constitución, en el cual se reconocen que no solamente los derechos que están establecidos en la Constitución, eso es el primero, son los que se protegen por esa Constitución, sino los que otras leyes y también tratados y normas a las cuales el Estado boliviano se adhiere, deban ser protegidos, promovidos y respetados. Entonces, una de las tareas esenciales del Estado, en sus 3 órganos, o en sus 4 órganos, es la protección de sus derechos. Y eso es lo que estamos pretendiendo a través de estas acciones que hemos iniciado para que la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, a través del órgano judicial, el Ministerio Público y también el nivel central, o sea, el órgano ejecutivo, puedan favorecer la construcción de políticas públicas para trabajar sobre memoria y verdad, la posibilidad de leyes que puedan resolver las cuestiones, las situaciones en las que se encuentran muchos ciudadanos por esta persecución política, judicial, etcétera, etcétera. O sea, hay una necesidad de que el Estado se haga cargo de manera integral de trabajar en la protección de estos derechos.
Como lo habíamos mencionado antes, los convenios y tratados a los que Bolivia se ha suscrito establecen que en caso de que no se pueda conseguir una justicia interna, podemos acudir a una justicia como la Corte Internacional Penal de La Haya para conseguir una una sanción ante los delitos de lesa humanidad en el marco de la jurisdicción internacional, universal, perdón. Y también podemos favorecer que establecer, digo, que este tipo de normativa y decretos que se han promovido no tienen ninguna validez porque son ilegales y son nulos, y la posibilidad de que se encuentre justicia es posible frente a la comisión de estos delitos, y a eso hay que sumarle que estos delitos tienen el carácter de ser imprescriptibles. Gracias, sí. Justamente los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Es una aclaración que es necesaria hacerla, ¿no? Porque en muchos medios es como que, como tú dices, quieren llegar a un arreglo, quieren llegar a un entendimiento o a como le dicen, a una entendimiento de las partes. Pero al final son crímenes que son imprescriptibles, pese a que el gobierno quiera dejarlos más o menos como neutrales, ¿no? O sea, no es posible esa reconciliación o esa posibilidad de impunidad. O sea, en algún momento se puede buscar esa reparación y esa justicia, y si no se puede hacer en el ámbito interno, que sería lamentable, a instancias internacionales en las que se puede buscar, se consiga esa reparación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de la gente que nos está viendo? Alejandro. Sí, justamente yo quisiera que nos dé su punto de vista sobre las declaraciones que dio Paulo Abrao, que fue justamente, se encargaba del lado de los derechos humanos en la OEA, y en una entrevista él justamente indicaba que el propio gobierno había puesto obstáculos permanentes al trabajo y que se han cometido ejecuciones sumarias. La pregunta es esta: cuando se plantea una primera lista de personas, expertos que vendrían a Bolivia para examinar los sucesos, el gobierno previo pone veto a uno de los investigadores argentino, justamente, y en este momento en Bolivia es el propio ejército que está esperando que el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes también permita justificar el proceder del ejército en lo que pasó en Sencata. ¿Cuál es su lectura del rol del ejército, que está de alguna forma ampliando un poco más la pregunta, cuando se instala el nuevo Estado Mayor? En sus declaraciones, el general de la Fuerza Aérea explica que el ejército está por encima de los tejimenejes de los ajetreos políticos, pero su discurso no es un discurso de un ejército que esté dispuesto a reconocer su responsabilidad en esas masacres. Y es como que la impresión que hay es como que la presencia de ese grupo de expertos internacionales estaría de alguna forma frenando una reacción que podría ser mucho más fuerte de parte del ejército, porque se ha limitado hasta el momento a decir que hay una sorpresa por la detención de militares, hay la movilización de jubilados de las Fuerzas Armadas.
los grupos de derecha en Bolivia se han puesto de rodillas pidiendo un golpe de Estado, es como que en este momento ese grupo interdisciplinario de expertos independientes estaría conteniendo una reacción que podría ser mucho más peligrosa para la democracia en Bolivia. ¿Cuál es su lectura? Su micrófono. Las Fuerzas Armadas han tenido una participación que todavía tiene que estar sujeta a una investigación, pero sí podemos establecer que en un principio la decisión de pedir, de recomendar esa renuncia del presidente Morales ha sido una decisión poco acertada. Ellos han dejado de mantener esa postura de subordinación y constancia y se han inmiscuido en un área que no les correspondía. Que eso tiene que ser sujeto a una investigación y establecer si determina responsabilidades. El último escenario en el que vemos a un oficial de alta graduación de la Fuerza Aérea, miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, siendo imputado y a quien se le da unas medidas sustitutivas domiciliarias y demostrando que se va a conocer en la justicia ordinaria, muestra una decisión del órgano judicial de hacer prevalecer la búsqueda de justicia y reparación en el marco de lo que establece la Constitución y pasa por encima de ese foro especial que tienen los militares. Hemos visto, como tú dices, Alejandro, cómo han salido el servicio pasivo a manifestar. Yo me quedo pensando en el tema. Entiendo la solidaridad de estos señores, la entiendo bien porque para ellos hay una especie de manoseo de estas fuerzas, de las Fuerzas Armadas, pero no los hemos visto a ninguno de ellos cuando se manoseaba la Constitución, cuando se vulneraban derechos, cuando se perseguían a ciudadanos, lo que deslegitimiza su accionar. Esa es una primera caída en cuenta y una primera observación. No he visto a ningún miembro de esas organizaciones, porque son unas organizaciones fuertes de jubilados y de la reserva pasiva que tienen encuentros permanentes y trabajan en tareas permanentes. No los he visto ahí en ninguna de estas situaciones que nos ha tocado atravesar en el país. Creo que tratar de con una mirada corporativa resolver un tema que es muy delicado y que seguro es sujeto de mucha discusión porque sobre todo hay un fuero especial, hay la justicia militar en esta que a lo mejor podría ser parte de esta investigación. Creo que la decisión de llevar a la justicia ordinaria es un precedente que va a poner en situación de repensar a servidores públicos militares la posibilidad de participar en este tipo de acciones a futuro. Creo que la tarea de la policía ha sido mucho más grosera. Creo que ellos han promovido a través del amotinamiento y de la persecución que después han realizado de manera sistemática y cómo se han puesto al servicio para realizar esta persecución. Es una tarea mucho más comprometida con el golpe y que también requiere ser investigada y requiere ser sancionada. Pero estamos frente a un escenario en el que hay que replantear y repensar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía. Imaginémonos una policía no militarizada, por ejemplo. Es una tarea que a lo mejor el gobierno debería tratar de implementar, porque tenemos una policía militarizada que no debería ser así, debería trabajar de otra manera. Tenemos todavía una ley de servicio militar obligatorio en la región, cuando la mayoría de los estados ya están trabajando sobre una ley de servicio optativo. Hay muchos temas que hay que tocar, hay muchas
hemos tenido una participación de las Fuerzas Armadas muy cercana y muy directa en estos 14 años, que también hay que analizar y replantearse si tenemos que seguir favoreciendo, porque de alguna manera desnaturaliza la actuación y tareas de las Fuerzas Armadas. Hay temas importantes que trabajar. Yo tengo una postura personal frente a ese tema que, bueno, creo que hay que construir posiciones decididas de cómo se va a afrontar el rol de las Fuerzas Armadas y el rol de la policía boliviana. Claro, es decir, ver finalmente de qué manera el Estado, Bolivia, puede asegurarse de no tener generales que no puedan aguantar un cañonazo de $50,000 o $1 millón. Sí. Tomando en cuenta el trabajo que se está haciendo de investigación de los sucesos de violencia en Bolivia, uno de los rasgos fundamentales es que la mayoría de las víctimas de la represión y de la violencia de Estado son indígenas. En el Alto, en Cochabamba, la población, los muertos son indígenas. Cuando se hace este tipo de trabajo de investigación, ¿de qué manera se incorpora ese elemento que no solamente es de violencia, pero también hay un contenido de violencia racista? ¿De qué forma se da cuenta de esa especificidad de la violencia en lo sucedido en Bolivia? Sí, yo creo que ese sería el problema de nuestro país, ¿no? Por eso, cuando conversábamos al principio, parecía oportuno destacar ese tema. Creo que el gran trabajo que tenemos que hacer es favorecer el reconocimiento de lo plurinacional y lo multicultural. Esa división que se ha creado es parte de un apartheid del que hemos salido. Y estamos transcurriendo apenas 14 años frente a 500 de una construcción de un Estado que se ha encargado de negar la existencia de la mayoría y de discriminar a la mayoría, ¿no? Una minoría que ha negado la posibilidad de que los derechos de las mayorías puedan ser reconocidos. Estamos viviendo otro momento. Estos 14 años han posibilitado salir de ese apartheid, que es real. Estamos viviendo otro momento, pero necesitamos seguir alimentando las posibilidades de que se vaya construyendo este nuevo Estado plurinacional y de que podamos encontrarnos. Por eso para mí es un tema más que de pasado, de cuestiones reivindicatorias, que incluso creo que nuestra izquierda tradicional no ha salido. Ahí es donde mantenemos el discurso. Creo que es un tema de encontrarnos con los problemas del futuro, con los problemas, con las temáticas del futuro, y desde ahí construir un discurso. Y una de esas temáticas es esta posibilidad de favorecer lo pluricultural, lo plurinacional, lo multicultural, que es hacia donde va decididamente la especie humana de manera mecánica, y que en Bolivia de manera intencional se ha acelerado para que nos encontremos con todas sus contradicciones, y que ahora necesita pegar un salto cualitativo para saltar a la región. Sería muy importante que Chile pueda introducir en su constitución el reconocimiento de estos aspectos, que Ecuador, que ya lo ha hecho, pueda seguir favoreciendo su construcción, que en la Argentina pase algo similar, porque existe también esa necesidad. Y bueno, en la región se vaya construyendo este tema y podamos de una vez resolver esa mirada darwiniana, biológica, traducida a nuestras sociedades del siglo XVIII, ¿no? Estamos viviendo otro momento histórico y tenemos nomás que pasar a encontrarnos de otra manera, y creo que podría sintetizarlo en construir una verdadera historia humana y salir de esta prehistoria todavía en la que nos encontramos con diferencias tan absurdas, ¿no? En el siglo XXI, repensando en Bolivia, estamos ya entrando a los minutos finales de conversación con Wilder Pérez. Dos preguntas. Antes de darle la palabra a Mari Carmen Guevara, tenemos una pregunta que llega por las redes, y
aunque ya la ha respondido, quizás sea bueno plantearla de nuevo. La pregunta es la siguiente. Además de compartir en redes sociales, ¿qué se puede hacer para que los más de 1.500 presos políticos salgan ya? Y después de su respuesta, le pedimos a Mari Carmen que por favor plantee su pregunta. Sí, necesitamos una decisión del órgano judicial de primero establecer que este tipo de persecuciones han sido persecuciones arbitrarias, ilegales, absurdas, que tienen que ser restablecidas y que tienen que empezar a rechazar este tipo de denuncias, ¿no? Es tarea del Ministerio Público y por eso le pedimos al fiscal general, al doctor Lanchipa, que asuma esa tarea, porque definitivamente se ha instrumentalizado la persecución política a través del Ministerio Público y se ha perseguido de manera absurda y ilegal a personas por tener un criterio político distinto. Deben empezar a ser rechazadas estas denuncias. Debe el órgano judicial también favorecer estos rechazos y dejar sin efecto para que no continúen estos procesos. Es una tarea que les corresponde a ellos y nosotros vamos a inicialmente a través de las redes sociales, los medios de comunicación, trabajar en eso, pero también vamos a tomar acciones directas para poner en presencia y, como dicen los argentinos, escrachar a quienes están todavía favoreciendo este tipo de tareas. Ese es otra tarea, otro trabajo que lo tenemos claro, o sea, sabemos quiénes son, los vamos a identificar y vamos a poner en evidencia quiénes se han instrumentalizado este tipo de persecuciones y que hasta la fecha lo siguen haciendo. Ese es otro. Vamos a realizar acciones de manera directa, así que estamos en una tarea de organización. Como te decía, Alejandro, esto está recién comenzando, esta es una tarea de largo aliento y también entendemos que parte de la construcción de la verdad y la memoria es poner en evidencia a quienes han sido cómplices de esta persecución. Mari Carmen. Buenas noches, Mari Carmen Guevara, from ALBA Movimientos Sociales Canadá. Le quería dar las gracias por su presentación, felicitarlos por haber llegado otra vez al poder. Un año para muchos fue mucho, pero para mí eso ha sido algo increíble que ustedes en un año volvieran a tomar el poder. Sé que la situación es difícil y le estaba comentando a Gustavo, casi no estoy comentando en las redes sociales acerca de los 2 años que le dieron a este militar y que la gente no está feliz por eso, pero como movimientos sociales y no siendo boliviana, estamos para solidarizarnos con ustedes, para que ustedes nos digan a nosotros qué es lo que podemos hacer para ayudarles. Este era lo único que quería decir y muchas gracias. A mí me gustaría precisar un tema que usted ha mencionado. Yo creo que esta vuelta a la democracia ha sido un trabajo y una construcción, una vez más, de los movimientos indígenas campesinos. Y es tener en cuenta esta precisión, permite además entender la gran tarea y la gran posibilidad que tienen ahora los movimientos campesinos de profundizar en, por ejemplo, la descentralización del poder, de que le pueda llegar a cada uno de los hermanos que se encuentran en las diferentes regiones, de los compañeros, la posibilidad de decidir hacia qué destino va nuestro país. Y eso está en manos de los movimientos sociales. Esa es la gran tarea que tiene que ser consecuencia del trabajo y la construcción que han realizado los hermanos. Creo que la dificultad con la que estamos atravesando ahora de demostrar que tenemos que estar en este poder centralizado, donde todos quieren llegar y todos quieren ser ministros, viceministros, directores, etcétera, es un error. Hay que descentralizar este Estado, hay que llevar el poder a las regiones y los movimientos sociales y los movimientos indígenas, campesinos sobre todo, son los que mejor han comprendido eso y son los que podrían hacer esta tarea de manera mucho más acertada.
Y bueno, nosotros creemos que lo que necesitamos en todo caso en la región es poder, poder articularnos, perdón, y construir esa patria grande de la que hablamos y poder entender que esto de lo pluricultural, lo plurinacional, lo multicultural, es un tema que debemos trabajarlo en la región para acercarnos a esa posibilidad de integración regional. Entendemos que esa es una tarea que si bien puede nacer como de una cuestión boliviana, si en la región la podemos tomar, nos va a permitir trabajar en esa otra gran tarea que tenemos pendiente en la región, que es la construcción de una región unida, de una patria grande, ¿no? Entonces ese es otro trabajo que hay que afrontar y espero que ahí también podamos encontrarnos. Bien, Wilder, esta va a ser mi última pregunta antes de darle la palabra a Gustavo Saavedra para que cierre esta conferencia, esta charla. Wilder Pérez, mal o bien estos meses de no gobierno en Bolivia también han servido para muchos para llevar a cabo una mirada introspectiva, una mirada autocrítica a todo el proceso. En materia de derechos humanos, ¿qué es lo qué se puede decir en términos de autocrítica? Es decir, ¿en qué fue lo que no se hizo quizá mejor y qué es lo que se tiene que hacer ahora en base a la experiencia de 14 años en el gobierno? Creo que tenemos poca institucionalidad y esa poca institucionalidad no está muy fortalecida. Creo que además tenemos pocas organizaciones de derechos humanos, pocos movimientos de derechos humanos organizados y que también no tienen una clara decisión de trabajar. Creo que, o sea, ¿en qué aspectos trabajar quiero decir? Creo que esos son los temas en los que deberíamos tratar de fortalecernos y de permitir que a través de ese fortalecimiento se construya sobre todo el tema de la memoria. El tema de la memoria y la verdad para mí, es una caída en cuenta, es una comprensión después de 11 meses de estar fuera de mi país, de que eso es muy importante. O sea, yo tengo como afinidad a estudiar el tema de la memoria que me gusta mucho y me he encontrado con compañeros nuestros, militantes sin mucha formación histórica y política. Entonces necesitamos trabajar en ese tema y sobre todo en este gobierno ahora, yo creo que una tarea sería trabajar sobre formación política, porque podemos ser buenos técnicos, pero si no tenemos conciencia de lo que estamos construyendo, va a ser muy difícil que vayamos todos en una misma dirección y terminamos de alguna manera pensando que estamos ahí porque nosotros somos técnicos especialistas en no sé qué y que somos gente especial, ¿no? Yo creo que necesitamos una convicción, una formación política histórica, política, para poder aportar y, como conversamos en algún momento con Gustavo, despolitizar Bolivia, las instituciones bolivianas y favorecer a una construcción de un mejor Estado, ¿no? Pero no había una contradicción ahí de despolitizar, Sí, me refiero a esto. Al partidismo. A eso me refiero, a esa cuestión partidaria, a esa cuestión política partidaria, ¿no? Eso es lo que me refiero que es un perjuicio. Sí, sí necesitamos una formación adecuada, ¿no? Política. Gustavo. Gracias, Wilder, por tu participación, por tu presencia. Realmente nos has dado mucho material, muchas luces, ¿no? Para ver qué es lo que se puede hacer ahora, en qué tenemos que participar nosotros como plataforma para pedir, en primer lugar, la liberación de estas personas que están presas sin motivo aparente. O sea, me parece que es una aberración jurídica lo que está pasando allá, ¿no? Y de alguna manera tenemos que hacer presión para que el Poder Judicial tome las cartas en el asunto, pero tome una vía correcta, o sea, que no vuelva a retomar lo que ha dejado el gobierno de Áñez y Murillo. Entonces, me parece en ese sentido que es importante que las redes digitales, las redes de comunicación,
hagan presión y muestren lo que está pasando allá. Por otro lado, también pienso que Bolivia, después del gobierno golpista de Áñez y Murillo, han dejado un país prácticamente en bancarrota, ¿no? Con desfalcos millonarios, los hemos visto todo el tiempo, con una crisis además profundizada por la pandemia, que nunca se la atendió, murieron muchísimas personas, entre ellos yo tengo muchos amigos que han fallecido, sus padres, y no han tenido el acceso a la salud, pero ni a una salud mínima. Yo creo que Bolivia se está debatiendo en una crisis económica, social, muy, muy profunda, ¿no? Y espero que esto, con el gobierno que tenemos ahora, se logre reencaminar todo el proceso de cambio que se había apostado, y que con lo que ha pasado se vuelvan a tener nuevas orientaciones, se han conocido los puntos flacos, las debilidades del proceso, los alcances del fascismo en Bolivia. Yo creo que con todo eso va a ser soy bastante optimista con lo que va a pasar en Bolivia. Yo creo que ahora hay una profunda crisis económica. Evidentemente todos tienen que sobrevivir, tratan tal vez de tener un puesto de trabajo porque es la única posibilidad que se les abre también en esa crisis tremenda que se está viendo, ¿no? Pero yo creo que eso va a ir disminuyendo a la medida que el país vuelva a retomar su rumbo. Entonces, en ese sentido, soy bastante optimista, ¿no? Otra vez más, agradecerte mucho por tu participación. Las puertas del siglo XXI, Repensando Bolivia, estarán siempre abiertas si tú quieres alguna otra participación, si quieres ampliar el tema este de los presos, de todos estos personas que están presas sin motivo aparente. Creo que es importante darle la relevancia necesaria, ¿no? Hasta lograr que esta gente pueda estar pronto en sus casas y pasar la Navidad con su familia y que no estén presos todos sin motivo. Entonces creo que en eso siglo XXI tiene el compromiso de abrir las puertas en todo momento necesario, ¿no? Muchas gracias Alejandro, Mari Carmen, Taji, a todos por haber asistido y presenciado esta conferencia. Unas últimas palabras, Wilder. Gracias, amigas y amigos de siglo XXI. Les repito y recalco, o sea, la tarea que ustedes han desarrollado ha sido muy importante. Estamos seguros que la difusión que tiene los puntos de vista que ustedes difunden llegan a mucha gente y por eso nos ha parecido importante participar en este espacio. Esperemos encontrarnos en otros espacios también y de nuevo muchísimas gracias definitivamente. Muchas gracias, Wilder. Muchas gracias. Callaya. Adiós.